Dios, lo que Dios te ha dicho no se va a cumplir estando tú en el mundo. No se va a cumplir estando tú corriéndole a Dios. Lo que Dios ha dicho sobre ti se va a cumplir en la casa de Dios, en el pueblo de Dios y de rodillas delante de Dios. Desde Villahermosa, La Romana, República Dominicana, el Ministerio Resplandeciente, Pastor José Pérez Polonia, te invita a escuchar una palabra que resplandecerá tu vida, consciente del llamado y la responsabilidad de transmitir el mensaje de Dios a esta generación. Dios nos bendiga, mis amados hermanos y amigos. Qué bueno reencontrarnos en este momento para que compartamos una palabra de Dios, una palabra fresca que va a ministrar a mucha gente. Vamos hoy a estar utilizando el libro de los Salmos, el capítulo 3, el versículo 6. Y así dice la palabra de Dios a sus letras, en el nombre del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No temeré a 10 millares de gente que pusiere sitio contra mí. Hoy estaremos predicando bajo el tema la fe frente al temor. Es importante reconocer, amado, que cuando hablamos de fe, se utiliza la palabra griega emuná, que significa obediencia absoluta, que es la palabra que se utiliza en torno al llamado de Dios a Abraham. Dice que le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, se traduce, le obedeció Abraham a Dios y le fue contado por justicia, es la palabra emuná. También cuando se habla de miedo tenemos que acentuar dos palabras, una en griego y otra en hebreo. El temor es la palabra que la Biblia utiliza en vez de miedo y la utiliza indistintamente. Tiene dos significados. Número uno es la palabra hebrea, yirash, y también viene del griego phobos. Esta palabra, tanto en hebreo como en griego, tiene dos significados que queremos compartir en este momento. Siempre que hemos leído sobre temor, hemos visto dos cosas en la Sagrada Escritura. Y cuando la Biblia habla de temor, se refiere a dos cosas. Número uno, al temor de Dios. Y número dos, la segunda interpretación es el miedo que se le puede tener a algo o a alguien. Entonces, la primera interpretación, que es el temor de Dios, es un temor reverente, donde una persona voluntariamente se somete al Señor para obedecerle y para servirle por lo que Él es. Es algo que da seguridad y da confianza, el temor a Dios. Número dos es el miedo. Cuando se habla de la palabra miedo, es ese sentimiento que se tiene de inseguridad que conduce a la huida o a la lucha. Entonces, cuando la Biblia habla de temor, puede referirse a temor de Dios y puede referirse a miedo que siente una persona por algo o por alguien. Entonces, esta palabra temor en la Sagrada Escritura va a necesitar mucho de lo que es la contextualización. Depende del contexto en el que se utilice, nos vamos a dar cuenta si se refiere a ese temor de Dios que da seguridad, que da salvación, que da vida eterna, que produce todo lo bueno en nosotros. O si se refiere al miedo que da todo lo contrario, están en parte opuesta. Pues el miedo conduce a la lucha o a la huida de repente, pero también produce incertidumbre y produce tantas cosas negativas, lo que es el miedo. Entonces, esto dependerá mucho del conocimiento que tenga el lector bíblico y también de la contextualización para poder entender a cuál de los dos temores se refiere. Tenemos que saber, amado, que el temor a Dios es parte integral del ser humano. O sea, Dios, Él es nuestro hacedor. Cuando Dios formó a la raza humana, nos formó con temor de Dios, para que tengamos temor de Dios, amado. Y el temor de Dios es ese sentimiento que nosotros sentimos, que nos debemos a Él, que nos debemos a Cristo, que tenemos que someternos espontáneamente, voluntariamente a su servicio, porque Él es nuestro hacedor, es nuestro sustentador. Ese temor a Dios nos hace estar cerca de Dios y estar seguro a depender de Él.
Entonces, el temor a Dios es parte integral del ser humano. O sea, nosotros en nuestra estructura misma como seres humanos, estamos hechos por Dios para depender de Él. Y esa dependencia a Dios se refleja en el temor que nosotros le tenemos. No es un miedo, no es un miedo de espanto, de huida, de inseguridad. No, es un temor reverente que en vez de alejarnos, nos acerca al Señor. Bien, por otro lado, el miedo no es parte integral del ser humano. El miedo es una condición de nuestra naturaleza caída en el pecado. Tenemos que conocer esto, es lo que especifica el libro de Génesis, el capítulo 3, el versículo 10, cuando nos habla de Adán. Adán era un hombre hecho perfecto por la mano de Dios, era un hombre con temor de Dios, y ese temor que Adán tenía lo hacía estar cerca de Dios y esperar cada día ese momento, esa hora en el que el Creador venía a la tierra y le visitaba y hablaba con él, se sentía cómodo estando cerca de Dios. Ese es el temor de Dios que nos hace estar seguros al lado de Dios en su presencia. Pero el versículo 10 del capítulo 3 dice que un día Adán cometió pecado y ese día se dio cuenta que estaba desnudo y cuantas cosas. Pero cuando llegó la hora de la visita de Dios, el mismo Adán que ansiaba la visita de Dios cada día y que le esperaba para encontrarse con su Creador, que le daba una sensación de seguridad, ahora ese mismo hombre se esconde porque tiene miedo. ¿Quién le enseñó el miedo? ¿Cómo él experimentó el miedo? Específicamente cuando él pecó. No era antes de haber pecado. Por eso el miedo no forma parte integral de nosotros. Es una condición de nuestra naturaleza caída en el pecado. Lo que significa que a mayor pecado tenga el hombre, tendrá mayor miedo en su vida, pero a menor pecado y a más temor de Dios tendrá menos problema en su vida, tendrá menos miedo en su vida. Bueno que estemos hablando de la fe frente al temor, porque son dos sentimientos que están en la vida del hombre. Y el ser humano va a depender mucho de la fe si se quiere salvar. Entonces el miedo lleva a la destrucción, lleva a la condenación eterna, pero el temor a Dios nos lleva a la gloria eterna. Bien, entonces, amado, Dios siempre le exigió a los hombres de Dios a que no temieran. Esta es una constante en la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura menciona muchas veces, innumerables veces, no temerás, no temas, porque esta es una constante. Desde que Dios comenzó a tratar con el hombre, le estuvo diciendo, no temas, no tenga miedo, porque Dios sabe que el miedo es traicionero. Y cuando nosotros nos dejamos arropar por el miedo, entonces simple y llanamente la fe mengua, la fe descrece y el miedo crece. Es como si tomáramos una balanza y pusiéramos el miedo de un lado y pusiéramos la fe del otro lado. Cuando el miedo crece, entonces la fe baja, pero cuando la fe crece, el miedo desciende. Bendito Dios. Dios por esa razón le encargó desde muy temprano a los hombres y fue una constante siempre, no teman. Lo encontramos muy rápido cuando Dios llama a Abraham. Bendito Dios. Dios le dice a Abraham, no tema, yo soy tu escudo, será sobremanera grande. Génesis 15:1. Dios le dice a Abraham, no tema en su llamado. Cuando se iba a formar el pueblo de Israel, se comenzó con esta palabra, no tema. De igual forma, Dios le dice a Jacob, cuando tiene que descender a Egipto,
Jacob está preocupado porque nunca ha vivido fuera de la circunscripción que Dios le había marcado a Abraham como su tierra. Ahora él tiene que abandonar por un hambre que había visitado la tierra. Ya se había dado cuenta que su hijo José en Egipto era el virrey de Egipto, pero ahora él tiene miedo, él tiene espanto, él teme ir a Egipto porque desconoce cómo le puede ir allí. Dios se le aparece y le dice: Jacob, no temas descender a Egipto, porque yo haré de ti una gran nación. Yo te voy a prosperar, de forma que no temas, no tengas miedo. Es lo que Dios le dice a Jacob. Ya se lo había dicho a Abraham, también se lo había dicho a Isaac, que está entre Jacob y Abraham. A todos los patriarcas y a la mayoría de los hombres de Dios que tuvieron que hacer algo en la Sagrada Escritura, Dios lo primero que le dijo fue: no tema. Y es una constante hoy. Dios nos dice a nosotros hoy, que estamos viviendo en este mundo, que nos ha tocado el turno de vivir en este mundo: no tema, porque si tememos, la fe va a menguar. Cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, Dios le dice esto: no tema, Jehová tu Dios irá delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Es lo que Dios le dice a su pueblo en Deuteronomio 31:8. Dice: yo voy a ir delante de ti, yo no te voy a dejar, yo no te voy a desamparar. Ahora bien, no temas, no puedes temer. Tenemos que saber, amado, que si nosotros tememos, no vamos a ver el propósito de Dios realizarse en nuestras vidas, que nuestra fe tiene que ir muy por encima de cualquier temor, de cualquier miedo que nos pueda sobrevenir. No podemos vivir una vida de miedo, de espanto. No, la Biblia lo que nos manda es que vivamos una vida de fe, que dependamos de la fe para todo. Por eso Dios le dice a su pueblo: no temas, no te intimides por nada de lo que tú veas, porque Jehová tu Dios estará contigo, será tu escudo, te voy a llevar de la mano. Por esa razón, no temas. Amado hermano que me escucha, amado amigo, Dios te dice en este momento: no temas, yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé, ni a diestra ni a siniestra. No te intimides. No te dejes intimidar por el pecado, por leyes aberrantes de los países. No te dejes intimidar por lo que está sucediendo hoy en el mundo. No temas. Es la palabra que repetidas veces Dios le dijo a su pueblo y hoy nos los dice a nosotros. El miedo, amado, no nos deja ver la gloria de Dios como Dios quiere que nosotros la veamos. Si nosotros nos metemos en miedo, no vamos a poder ver la gloria de Dios como Dios ha establecido para que participemos de su gloria. Es específicamente lo que pasó con Moisés en el libro de Éxodo, el capítulo 4, el versículo 3. Pues allí tiene Moisés una gran visión. Moisés está pastoreando las ovejas de su suegro Jetro en el campo. De repente él ve una zarza que está ardiendo en las montañas y él dice: pero ¿y cómo es posible que esta zarza arde y horas ardiendo y no se consume? Esto no es normal. Yo iré, me acercaré y veré esa gran visión. Muy buena la decisión de Moisés. Se acercó y estaba viendo allí esa gran visión. Dios le dice, sale una voz de entre la zarza y le dice: Moisés, quítate las sandalias que están en tus pies, porque el territorio que está pisando, tierra santa es. Y Moisés se quita las sandalias y sigue viendo aquella gran visión. Todo va bien, todo va normal. Dios comienza a decirle: yo soy el Dios de tus padres y te he elegido a ti como un libertador. La visión va excelente, 100%. Pero llegó un momento que Moisés le dice a Dios: Faraón no me va a creer que tú te me has aparecido. Yo no tengo ninguna señal. ¿Qué señal me da para que
Faraón me crea que yo provengo de ti y deje ir a ese pueblo. Entonces Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Dice, una vara que con ella pastorea a las ovejas. Dice Dios, tírala a tierra. Y cuando Moisés tira la vara a tierra, la vara se vuelve culebra. Y algo especial dice que Moisés le temió, le cogió miedo entonces a la vara, y la visión que iba 100%, iba a la excelencia. Cuando Moisés coge miedo, entonces dice que huía de aquella vara que él utilizaba para pastorear, porque se había vuelto culebra. Estaba viendo la gloria de Dios en su esplendor, estaba viendo esa gran visión, estaba frente al gran yo soy, amado, pero de repente la visión es interrumpida porque ahora apareció algo que él le coge miedo. En el momento de ver la gloria de Dios, en el momento de que las almas se salven, en el momento de que nuestra familia está siendo alineada, van a aparecer cosas en nuestro ambiente, van a aparecer cosas en nuestras vidas para que le cojamos miedo, porque Satanás se da cuenta que si el hombre se mete en miedo, va a interrumpir la gloria de Dios que está mirando, va a interrumpir lo que es el plan y el propósito de Dios en su vida. Entonces, ¿cuál es la invitación de Dios? ¿Cuál es la invitación que hago en este momento en nombre de Jesús? No tema. Es lo que Dios le dijo a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a todo. No tema, no tenga miedo, porque el miedo es traicionero. Pero la gloria de Dios que hay en nosotros, que está en nosotros, ella nos cubre y ella nos van a dar victoria, vida eterna y salvación. Bien, amado, entonces también Dios trató esto con Josué. En el capítulo 1, en el versículo 8, Dios le dijo a Josué cuando lo llama, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmaye, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Pero aquí la palabra clave es no tema. El hombre de Dios no puede vivir una vida de temores, de espanto, de miedo, porque entonces el miedo no va a dejar que la fe crezca. Y si no tenemos fe, no vamos a ser hombres de Dios 100%. No vamos a ser hombres espirituales. No vamos a ver el propósito de Dios consumarse en nuestras vidas. No vamos a ver la gloria de Dios. Y mucho menos vamos a tener vida eterna ni salvación. Puesto que la Biblia establece esto, que por gracia soy salvo por medio de la fe. O sea, son dos partes importantes. La gracia y la fe son las que obran la salvación. Entonces, si el miedo me clausura de la fe, entonces yo no podré ver la gloria de Dios como Él quiere. Ahora bien, también le dice en 8:1 al mismo Josué, sabe que Israel había tenido una pequeña guerra contra Jai, y Jai había destruido parte del ejército de Israel, porque en ese momento Jai era tan pequeño que no enviaron a todo el ejército, ni siquiera la mitad. Si mal no recuerdo la historia, creo que enviaron 3,000 soldados solamente, porque era un puñito, y 3,000 soldados bastaba para tomar y conquistar a Jai, porque Jai era un puñito, una pequeña aldea. Sin embargo, como había pecado en el pueblo, Acán había cometido un pecado, entonces Jai había destruido a Israel. En una segunda vuelta, cuando Dios organiza a Israel, el pecador es muerto, de acuerdo a la ley de Moisés tenía que morir, y entonces se hace una santificación y una limpieza en el pueblo. Dios le dice a Josué, no temas delante de ellos, no temas delante de Jai, porque yo la he entregado en tus manos. Varón de Dios que me escucha, no temas frente al problema que tú tienes. Tus deudas son grandes, no temas delante de ellas. Tus hijos que hoy no conocen a Dios, sierva, no temas delante del gigante del mundo, porque Dios te dará victoria y a su tiempo Dios traerá a tus hijos al redil y ellos se salvarán. Varón de Dios, no tema si ha quedado desempleado, si ha perdido tu empleo, no
tema. Pon tu fe en aquel que ha dicho, no tema, yo estaré contigo, yo iré contigo, yo te tomaré de las manos, yo iré delante de ti, no voy a separarme de ti ni a diestra ni a siniestra. Predicador, pastor, no tema, aunque en algún momento vea que el ministerio no está teniendo los frutos y el crecimiento que tú quieres, no tema. El que te llamó tiene el crecimiento que tú necesitas. El que te llamó tiene la revelación del cielo que tú necesitas para echar para adelante ese ministerio, y que sea un ministerio por todo lo alto para la gloria de nuestro Dios. Pero Dios te dice hoy, no temas. Amado, cuando este gran patriarca Job tuvo problemas, dice la Sagrada Escritura que Dios había hecho a este hombre el más grande de todos los orientales. No había uno más grande que él en todo el lejano oriente. Sin embargo, por otro lado, los títulos que el mismo Dios le da a Job no se lo da a más nadie en la Sagrada Escritura. Dice, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un gran hombre de Dios de su tiempo, único en su clase. Pero cuando él comienza a tener problemas, él revela esto específicamente en el capítulo 3, en el versículo 25. Cuando Job se metió en miedo, cuando el miedo lo arropó, fue que él comenzó a tener problemas, porque Dios lo había acercado y lo había bendecido y le había dado prosperidad y no había otro más grande que él. Pero él comenzó a tener miedo. ¿Qué tal si yo, siendo el más grande, vengo a ser el más pequeño? Ay, si mis hijos se me mueren. Pero si ese sembrado que se perdían los ojos viendo agricultura y viendo el verdor de todos los sembrados que tenía aquel gran patriarca, y si todo ese sembrado de repente se me desaparece, si se quema todo esto, y el hombre se metió en miedo. Cuando el hombre se metió en miedo de repente, entonces sucedió lo que sucedió. Y él narra en el versículo 25 del capítulo 3 que el miedo que él tenía, que el espanto que él tenía, le ha sobrevenido. ¿Qué estoy diciendo? Si está viviendo una vida de espanto, si está viviendo una vida de miedo, si no está viviendo una vida basada en la fe del Señor, sino que en la balanza de tu fe y del miedo, el miedo tiene más peso que la fe, tristemente va a terminar sucediéndote específicamente lo que tú le tienes temor, porque la fe va a terminar obrando el milagro que tú quieres. La Biblia dice esto, hablando del Señor Jesús: de acuerdo a como tú creíste, así sea hecho. O sea, la fe que yo tengo va a obrar el milagro que yo quiero. Y por otra parte, Jesús le dice a Marta: si tú crees, verás la gloria de Dios. Amado, para el que cree todo es posible, pero del otro lado está el miedo. Específicamente, si yo vivo espantado y teniéndole miedo a algo en mi vida, eso va a terminar sucediéndome, porque es lo que yo creo, es lo que yo veo, es lo que yo miro. Entonces no estamos proyectados de parte de Dios para vivir una vida de espanto, de miedo, de temblor, porque terminará sucediendo exactamente lo que nosotros le tenemos miedo. Amado, el miedo se forma de todo lo que vemos y de todo lo que oímos. Entonces, todo lo que vemos, todo lo que oímos, el miedo se forma de eso, porque nuestros pensamientos, nuestros corazones van a producir pensamientos sobre lo que nosotros vemos y oímos, y entonces el miedo se va a alimentar exactamente de lo que pensamos. Funciona de esta manera: de repente yo vi algo con mis ojos, que son la cámara del cuerpo, o oí algo con mis oídos. Entonces eso, mis pensamientos van a producir pensamientos, ya sean de fe
o sean de miedo. Si los pensamientos son de fe, va a terminar sucediendo todo lo que yo creo de lo que estoy mirando, que voy a tener victoria, que voy a salir airoso de eso, que no hay problema conmigo, que el Dios que va conmigo es mayor que el mal que me puede ocasionar lo que está delante de mis ojos. Pero si estoy viviendo una vida de miedo y de espanto, el miedo me voy a decir que eso me va a tragar, que eso me va a comer, que va a terminar con mi vida. Y entonces es muy probable que termine sucediéndome eso. Por eso la Biblia nos dice que Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio, en el nombre del Señor, para que podamos vencer frente a toda circunstancia que se nos puedan atravesar. De esa misma forma, la fe nace de lo que no vemos ni oímos, pero nosotros sabemos que va a suceder, y la fe se alimenta de la obediencia. Es lo siguiente: mientras el miedo se alimenta de lo que ve y oye, la mente va a reproducir pensamientos negativos sobre eso. La fe se alimenta de todo lo contrario, de lo que no ha visto, de lo que no ha oído. Pero el ser humano, ese sentimiento de fe, de confianza y de seguridad, le da a entender que lo que no ha visto, él lo va a ver, y que lo que no ha oído por la fe, lo va a oír. La fe se alimenta de la obediencia. No me puede hablar que tú eres hombre de fe si no estás sometido a la obediencia al Señor y a la obediencia de quienes te presiden en Dios. De esa forma se conoce el hombre de fe. El hombre de fe siempre está bajo autoridad. ¿Qué fue lo que Cristo ponderó del centurión aquel? El centurión aquel le dijo: Señor, yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo, de forma que no piense ir a mi casa. Yo soy demasiado pecador y muy poca cosa para que el Hijo de Dios entre bajo mi techo. Yo soy hombre bajo autoridad y también tengo soldados debajo de mis órdenes. Y yo le digo a este: ven, y viene. Y le digo a aquel: ve, y él va. Solamente tú tienes que decir la palabra y mi criado en mi casa va a sanar. Bendito Dios. Entonces Cristo dijo: ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Entonces la fe se alimenta de la obediencia. Cuando yo puedo obedecer a Dios, a mi pastor, a mis líderes, a las personas que de alguna forma me presiden en Dios. Cuando el hijo puede obedecer al padre, cuando el empleado le obedece al empleador, de esa forma está diciendo que es hombre de fe, porque la fe se alimenta de la obediencia. Así como el miedo se alimenta de lo que ve y lo que oye y los pensamientos que reproduce la mente del hombre, la fe se alimenta de la obediencia. Bendito Dios. El miedo va a producir en nosotros pánico, incertidumbre, nerviosismo, confusión y muerte. Son todas las cosas que el miedo trae consigo. Entonces, si el miedo lo que trae es eso, el miedo no tiene otra cosa, entonces yo como hombre de Dios no puedo vivir una vida de miedo, de espanto, de incertidumbre. No, bendito Dios, porque al final de cuentas terminará sucediéndonos todas esas cosas. Cuando las personas se meten en miedo, su sistema nervioso es descontrolado. Cuando el hombre tiene miedo, su sistema inmunológico se va al suelo. Nada le funciona, porque el miedo es lo único que produce todas esas cosas. Dios sabe por qué le prohíbe tajantemente a los hombres de Dios que no tengan miedo, que no teman. Es porque Dios y el miedo son enemigos. El hombre no puede agradar a Dios si tiene miedo. Para agradar a Dios hay que tener fe, que es lo que dice Hebreos capítulo 11. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Mientras el miedo produce todas esas cosas, amado, la fe produce todo lo contrario.
La fe produce seguridad, tranquilidad, esperanza, milagro. ¿Y cuántas cosas produce la fe? Si yo vivo una vida de fe, yo voy a ver milagro en mi vida, voy a estar con seguridad, con tranquilidad, voy a tener paz en medio de la más grande tormenta del mundo, porque el hombre de fe no se mueve. El hombre de fe es similar al monte de Sión, que no se mueve, y su fe le va a ayudar a permanecer para siempre, porque después de esta vida terrenal comenzará la vida celestial. Pero el hombre que tiene miedo, la Biblia dice y establece que es como las olas del mar, que no tiene estabilidad, que es un hombre de duda, porque una de las cosas que produce el miedo precisamente es duda e incertidumbre. Entonces, por eso nos abarca hoy el tema, la fe frente al miedo. Santo el Cordero. Dice lo que hemos leído, dice el salmista David, no temeré a 10 millares de gente que pusiere sitio contra mí. David no es un poeta que está hablando de cosas imaginarias, no está hablando de esto porque se inspiró simple y llanamente. David estaba siendo perseguido por Saúl con miles de hombres armados, artillados hasta la taza. Entonces dice David, no temeré a 10 millares de gente que pusiere sitio contra mí. Eso es lo que es fe, que en medio de la circunstancia, en medio de la situación, en medio del problema, yo sepa, yo me dé cuenta, yo puedo estar seguro que el Dios de los cielos que ha prometido guardarme es perfecto en mi vida. Por eso dice David, no temeré a 10 millares de gente que pusiere sitio contra mí. Gloria a Dios. Otra cosa más, él dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. De acuerdo a lo que dice el Salmo 27, el versículo 3. En todo caso, David está diciendo, no temeré, aunque contra mí se levante guerra, yo sé que no voy a caer por la espada, porque Dios está conmigo. Varón, no tema, aunque en el mundo haya muerte, haya enfermedad, haya virus, aunque en el mundo, amado, se estén removiendo los cimientos del mundo en contra de la iglesia hoy, no tema, Dios está con nosotros cual poderoso gigante. Digamos como dijo David, no temeré a 10 millares, no temeré aunque contra mí se levante guerra. Otra de las cosas que él dice en Salmo 91, 5, le dice Dios a su pueblo, no temerás. Nuevamente aparece Dios hablando a su pueblo diciéndole que no tema. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Dios hace una recopilación de todos los peligros posibles de la época para decirle a su pueblo que no le tenga miedo a nada. La iglesia es el único organismo en la tierra que debe ser un organismo que no le tema a nada. Y esa es la iglesia que hemos conocido. Conocimos una iglesia que cuando nació fue perseguida por 300 años. Y en 300 años de historia, amado, esa gente fue perseguida y enfrentó a los emperadores romanos, a los crueles soldados romanos. Enfrentó la hoguera, anfiteatros de leones, enfrentó el filo de la espada, enfrentó la lanza, enfrentó todo lo que estaba por delante porque había aprendido a no tener miedo. Es la iglesia que Cristo quiere que seamos nosotros hoy. Es la iglesia que en pleno siglo XXI Dios quiere que se levante. Una iglesia que no le tenga miedo a nada. Por eso Dios nos dice, no tema. Repetidas veces Dios le dice a su pueblo, no tema. Y hoy te dice a ti, amado hermano, no tema. Aunque tú veas que el mundo hoy se está volteando en contra de la iglesia, aunque Satanás le está tirando con todo lo que tiene hoy al pueblo de Dios, no tema. Dios dice, no tema.
Amado, cuando Pedro en medio del mar tuvo problemas, específicamente Jesús le había dicho a ellos que pasaran a otro lado para él quedarse orando. A medianoche se le aparece y ellos están siendo atacados por una fuerte tormenta que ellos no saben si van a vivir, si van a morir. Y ellos se meten en miedo, en consternación. Cristo se le aparece y ellos piensan que Cristo es un fantasma. Pero Cristo le dice, no teman, yo soy. Nuevamente está la palabra, no teman, yo soy. El hombre de Dios no está diseñado para vivir en miedo, en espanto. Dios no llama ministerio hombres de miedo, cobardes. Dios llama hombres de fe. Pedro le dice al Señor, si eres tú, permite que yo vaya a ti. El hombre se llenó de fe en un momento, dejó el miedo a un lado y se llenó de fe. Y salió caminando sobre las aguas a encontrarse con el Maestro. Pero dice la Sagrada Escritura que cuando él caminaba, él miraba a Cristo. De repente quitó la mirada de Cristo y la puso en el fuerte viento, en la tormenta. Y entonces, aunque no lo diga aquí, esto queda implícito. Tuvo miedo y al tener miedo comenzó a hundirse. Lo que Dios te está diciendo en este momento es, si tienes miedo de la situación, de lo que estamos viviendo, si tienes miedo a enfrentar el ministerio, si tienes miedo al que dirán de la gente, amado, comenzará a hundirte. Dios te dice, no temas, el miedo te hunde, pero la fe te levanta y pone tus pies sobre una roca y levanta tu cabeza sobre aquellos que no quieren saber de ti, de forma que no tenga miedo. El mundo, la iglesia hoy ha llegado a una etapa de lo que Dios le dijo al profeta Habacuc en el capítulo 12, en el versículo 4. Habacuc, que había clamado porque había una situación difícil en su pueblo y él quería un desenlace de Dios, él quería una solución para su pueblo. Escribe esta palabra, el justo por su fe vivirá. Dice Habacuc en el capítulo 2, en el versículo 4. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. No dice por la fe del pastor, no dice por la fe del apóstol, ni por la fe de la congregación. El justo por su fe vivirá. Cuando yo tengo fe, no le doy espacio al miedo. Varón de Dios, no tema. Si temes, eres presa fácil. Pero Dios te dice hoy, no tema. Estamos viviendo, amados, tristemente, tiempos donde hay miedo y consternación mundial. Esto es global. Nosotros no podemos vivir una vida de miedo y de espanto, estimado hermano y amigo que me escuchan. ¿Por qué no podemos vivir una vida de miedo y de espanto? Lo cierto es que todo lo que nosotros hacemos, que todo lo que nosotros vemos, que a donde nosotros pisamos, todo lo que vivimos, tiene cierto margen de peligro. Vivimos en un ambiente, en un medio ambiente, donde el mismo medio ambiente, el mismo suelo que nosotros pisamos, está lleno de virus, microbios y bacterias, que cualquiera de estos podría enfermar nuestro cuerpo y llevarnos a la muerte. Pero Dios nos dice, no tema. Estamos viviendo en un mundo donde lo mismo que nosotros utilizamos puede ser causa de peligro mortal para nuestras vidas. Las motocicletas que utilizamos, los vehículos que utilizamos de motor, los aviones que nos montamos, todas esas cosas pueden generar peligro de muerte a nuestras vidas. Porque tienen peligro de muerte, yo voy a vivir espantado, voy a vivir temblando, voy a vivir con miedo. No, Dios te dice hoy, no tema, ten fe solamente, no tema. Amado hermano, hoy que nos ha tocado vivir en un mundo donde todo es mal, en un sentido, en un mundo donde si tú no tienes, es mal porque tú no tienes y quisiera tener, pero si tienes, es mal también porque
La violencia se ha puesto tan fuerte en el mundo que los delincuentes quisieran matar y asaetar al que tiene para arrebatarle lo que tiene en las manos. Porque estamos viviendo en un mundo como este, vamos a vivir una vida de miedo. Ahora que estamos viviendo en un tiempo de pandemia mundial, vamos a vivir una vida temblando. Y he estado saliendo cuando es necesario en este tiempo de cuarentena. He estado saliendo únicamente cuando es necesario. En el día de ayer estuve yendo a una clínica a comprar unos medicamentos para tenerlo ahí en reserva, porque Dios nos ha dado salud y bendición, como siempre, pero para salvaguardar la familia, y si se necesita de repente, pues ya lo tenemos en casa. Pero estuve viendo allí un panorama que me dejó sorprendido, y eso me ministraba el Espíritu Santo, y precisamente por eso nace este tema: no temas, ten fe. Veía a los impíos, los inconversos, allí haciendo fila, muchos de ellos sin guante, algunos sin mascarilla, y comiendo como si nada estuviera pasando en el mismo recinto hospitalario. Entonces, la comparación fue esta: si los hijos de la tiniebla, los hijos del mal, están despreocupados, ellos saben que si mueren en ese estado están perdidos. El hombre sin Dios sabe que si parte de esta tierra sin Cristo está perdido. Sin embargo, ellos están como que nada está pasando. Pero del otro lado de la cruz, de la gente de fe, de la iglesia, encontramos gente que están temblando, que están creyendo todo lo que dicen, están siendo una parte promocional para el miedo y el espanto en este tiempo, creyendo todo lo que dicen, compartiendo a través de redes sociales todo lo que son informaciones de miedo, de espanto y de que no hay solución. Ese no es el papel de la iglesia. Ese no es el papel de la iglesia que Dios quiere que haya en pleno siglo XXI. El papel de la iglesia hoy es que la iglesia tenga una respuesta, tenga una solución. ¿Qué dirán la gente que le predicamos de un Dios que todo lo puede? ¿Qué dirán la gente hoy si nos ven temblando frente a esta situación? No van a creer el mensaje que le dimos. Entonces el Cristo que levanta a los muertos de 4 días no podrá hacernos inmunes frente a este virus. No nos protegerá de esto que está pasando a nivel nacional y a nivel mundial. Claro está, amado. Entonces, lo peor que puede ser la iglesia es ser una especie de promoción a lo que está pasando a nivel nacional. La iglesia es que tiene que tener respuesta, amado. La iglesia es que tiene que levantarse en oración y decir que este virus vendrá solución de la presencia de Dios. La iglesia es que tiene que levantarse a decir: el Dios que hemos predicado, mi Dios, Él vendrá. Y cuando llegue mi Dios tendremos solución. La iglesia tiene que tener una respuesta. No puede estar temblando en medio de este momento de crisis mundial. Dios espera que en la balanza nuestra fe vaya muy por encima de lo que podría ser el miedo. Bendito Dios. Amado, quisiera leer brevemente para por concluir esta enseñanza unos versículos, y desde ya yo les recomiendo lo que el capítulo 11 del libro de los Hebreos entero. Ahí, si habláramos de fe, nos cogeríamos por lo menos 6 meses para estar hablando de fe, pero solamente le voy a recomendar que lea el capítulo 11 del libro de los Hebreos. Pero quiero hacer uso del versículo 33 y el versículo 34. Así dice: que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Versículo 34. Apagaron fuego impetuoso, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de las debilidades, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros y poderosos. Bendito Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el hermano Pablo? Dice que los hombres bíblicos se armaron de fe,
y sacaron fuerza de la debilidad. Cuando lo que estaba delante de ellos era miedo, cuando lo que estaba delante de ellos era situación que humanamente ellos no podían. Dice, sacaron fuerza de la debilidad y en esa fortaleza hicieron huir ejército poderoso, cerraron boca de leones, hicieron a fuego impetuoso que se detuviera. Tal fue el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, que no hicieron caso al miedo que Nabucodonosor le estaba infundiendo, ese terror, sino que dijeron, el Dios a quien nosotros le servimos, Él nos va a librar. No tuvieron miedo y apagaron ese fuego impetuoso. La invitación que Dios hace en este momento es a que nos armemos de fe, porque la fe nos va a llevar a vivir una vida tranquilo en esta tierra y luego nos va a poner en manos de la vida eterna. Cito lo que dice Pablo: por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es un don de Dios para que nadie se gloríe. Dios te bendiga rica y abundantemente. Soy el pastor José Pérez Polonia. Si no te has suscrito a este maravilloso canal, te invito a que te suscribas y que active la campanita de notificación para que te lleguen todas nuestras novedades cuando tengamos novedades. Dios te bendiga mucho.